Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Hoy quiero hablarles de Georgia, no del estado de los Estados Unidos que lleva ese nombre, sino del país caucásico situado a orillas del Mar Negro, justo al sur de Rusia, que en su día formó parte de la Unión Soviética y a quien le cabe el honor de ser la patria de Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Como era frecuentemente el caso en la antigua Unión Soviética, las partes integrantes de la Unión no habían sido diseñadas con la idea de que un día se separarían, de que la Unión Soviética se disolvería. Y cuando esto ocurrió, pues aparecieron problemas de toda índole en muchos lugares. Concretamente en Georgia había dos regiones, Abjasia y Osetia del Sur, que no estaban de acuerdo con la idea de independizarse de la Unión Soviética y formar parte de el nuevo Estado georgiano. El caso de los osetes, que así se llaman, venía complicado porque su territorio estaba dividido entre dos repúblicas socialistas, la de Georgia y la de Rusia. Osetia del Norte estaba dentro de las fronteras de Rusia y Osetia del Sur dentro de Georgia. De modo muy natural, las dos querían unificarse. La historia de Georgia empezó con una guerra civil muy sangrienta, con mucha limpieza étnica por parte y parte. Los georgianos expulsaban a los osetes de los territorios que controlaban, a los abjasios y viceversa. Por otra parte, internamente hubo varios golpes de Estado, algunos cruentos y otros no. También ocurrió en Ucrania en aquella época con la llamada Revolución Naranja, pues hubo un movimiento encabezado por un tal Saakashvili que logró la toma del poder irrumpiendo masivamente en el Parlamento y repartiendo rosas a los parlamentarios, que era una forma educada de decirles a la calle, id a vuestra casa. Este Saakashvili, a quien se le llenaba la boca hablando de democracia y de libertad, resultó ser un gobernante muy autoritario, que reprimió sin ninguna piedad cualquier tipo de oposición, llenó las cárceles de Georgia de opositores, practicó una política de liberalización económica que mantuvo en la pobreza a la mayoría de la población, pero enriqueció a los miembros de su familia y a sus amiguetes. En política exterior aún fue más nocivo para Georgia. En 2008, la OTAN, en su reunión de Budapest, dejó clara su intención de seguir expandiendo su frontera hacia el este, sin ningún miramiento con las objeciones de los rusos, que se sentían amenazados. De hecho, invitaron formalmente a Ucrania y a Georgia a unirse a la OTAN. En el caso de Georgia había un problema, era que Osetia del Sur y Abjasia, en la práctica, se mantenían independientes de Georgia, habían declarado su independencia y el gobierno georgiano no las controlaba. Pues Saakashvili decidió iniciar una operación militar para conquistar Osetia del Sur. Los rusos, por su parte, comprendieron que la mejor manera de evitar que Georgia entrase en la OTAN era
que no recuperase Osetia del Sur y Abjasia, porque entonces su reclamación territorial seguiría abierta, ese problema no quedaría solucionado y Georgia no podría ceder a la OTAN. Así que ayudaron a los rebeldes a rechazar la ofensiva georgiana. En 4 o 5 días Georgia había perdido la guerra y no solamente no había recuperado ningún territorio, sino que partes de Osetia y Abjasia que controlaba antes de empezar la guerra pasaron a manos de los rebeldes. Y en aquel tiempo Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos, no todos, sino algunos, hicieron otra cosa que iba a tener consecuencias importantes. Es decir, reconocieron la independencia de Kosovo, que Kosovo era parte integrante de Serbia y entonces la OTAN intervino en Serbia, bombardeó Belgrado para apoyar a los rebeldes kosovares. Y después varios países reconocieron la independencia de Kosovo. Y Rusia dijo así, vosotros no respetáis la integridad territorial de Serbia, reconocéis a Kosovo, pues ahora nosotros reconocemos la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. ¿Qué fue de Saakashvili? Saakashvili, después de muchas acusaciones de corrupción, muchas manifestaciones contra él, mucha protesta, perdió el poder debido a un escándalo en el que unos vídeos donde se mostraban las torturas, los malos tratos, las atrocidades de todo tipo de que eran víctimas los presos en las cárceles georgianas, pues terminó por perder el poder. ¿Y dónde fue a refugiarse? Pues a Kiev. En Kiev en aquel momento había tenido lugar el Maidán, que era otro movimiento violento que había depuesto al presidente legítimo, Víctor Yanukovych, para producir un cambio de régimen y llevar al poder a políticos más otanistas, más rusófobos, más alineados con el occidente colectivo. Esta gente lo recibió como a un héroe. Saakashvili obtuvo la ciudadanía ucraniana y el nuevo presidente de Ucrania, Poroshenko, lo nombró gobernador de Odessa. Esto es algo infrecuente en política, que un tipo empiece su carrera en un país y que cuando las cosas le van mal, pues se vaya a otro país y la continúe allí. Pero en la historia de España tenemos un caso relativamente reciente. Manuel Valls, primer ministro francés, que también fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Y por qué este cariño, este calor con el que Saakashvili fue recibido en Ucrania? Pues muy fácil. Tanto la Revolución de las Rosas de Saakashvili como el Maidan ucraniano contaban con todo el apoyo de George Soros. George Soros, si ustedes buscan a este señor en Wikipedia, creo que dice que es un filántropo. Bueno, yo, que sigo sus movimientos desde hace tiempo, más bien lo llamaría un especulador. Entre sus méritos consta el haber hundido la libra esterlina en los años 80 o 90. No recuerdo ahora mismo la fecha, pero gracias a sus especulaciones hundió la libra esterlina y es conocido que tiene toda su fortuna en paraísos fiscales y hasta ha contado sus batallitas en algún libro que ha publicado. Pues Soros
es un gran entusiasta partidario de los cambios de régimen, de extender liberalismo, aunque en su definición de liberalismo entra un sistema como el que había implantado Saakashvili en Georgia. ¿Qué más ocurrió en Georgia? Después de la caída de Saakashvili, llegó al poder un partido político llamado Georgian Dream, el sueño georgiano. Sueño georgiano, su líder, un empresario llamado Ivanishvili. Su pensamiento se puede resumir como sigue. Georgia no debe empezar nuevas guerras contra Rusia. Siempre el resultado va a ser el mismo, que Rusia nos va a partir la cara. Es un país mucho más grande y mucho más fuerte que Georgia. Segundo, la única posibilidad que tenemos de recuperar Osetia del Sur y Abjasia es la diplomacia. Tenemos que cultivar una buena relación con Rusia y a ver si por las buenas conseguimos recobrar alguna forma de soberanía sobre estos territorios. Tercero, desde que empezó la guerra en Ucrania, a Georgia le va muy bien. Estamos ganando mucho dinero debido a que todo lo que Rusia no puede obtener directamente de los países europeos, de Estados Unidos, de los países sancionadores, pues lo obtiene indirectamente a través de Georgia, y eso a nosotros nos viene muy bien. Pues este hombre, Ivanishvili, provocó la furia de los otanistas y de los belicistas que están decididos a convertir a Georgia en una segunda Ucrania, en una plataforma para atacar y desestabilizar a Rusia. Le llenaron el país de ONGs por los derechos humanos, por la democracia, por la libertad, por no sé qué, por no sé en cuánto, cuya función esencial en realidad es subvertir el gobierno. Estos vectores del atlantismo lograron ganarse a la presidenta, una tal Salomé Zurabishvili. Siempre estaba enfrentada con el Parlamento y con el gobierno y con el partido gobernante Sueño Georgiano y su cabeza visible, Ivanishvili. Y entonces la crisis estalló cuando Ivanishvili presentó una ley en la que se decía que las organizaciones que estuviesen financiadas, que más de un 20% de su financiación proviniese del extranjero, debían declararlo y entrar a formar parte de un registro de agentes extranjeros. La ley, los del sueño georgiano la habían copiado del modelo americano, de una ley que existe en los Estados Unidos que viene a decir lo mismo. Y esta ley, por lo general, existe en muchísimos países del mundo. Si tú trabajas para un gobierno extranjero o para intereses extranjeros, qué menos que la gente lo sepa y que tú lo declares y estés inscrito en una lista. Bueno, pues la oposición, como no había otro argumento más válido con el que atacar esta ley, dijeron: es una ley rusa,
es la ley que tienen en Rusia. Pues sí, la ley que tienen en Rusia y la que tienen en el Reino Unido y la que tienen en Estados Unidos y la que tendrán seguramente en Papúa Nueva Guinea. Pero los medios de comunicación repetían y machacaban que era una ley rusa, aunque en realidad era la transcripción literal de una ley de Estados Unidos. Llegaron las nuevas elecciones presidenciales y Salomé Zurabishvili perdió las elecciones y rápidamente las denunció, dijo que las elecciones eran fraudulentas, que bla 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 bla, que ella seguía siendo la presidenta legítima de Georgia. Se atrincheró en el palacio presidencial y dijo que de allí no la movía nadie, que aquella era su casa, hasta que el parlamento le dijo que si no se iba por las buenas, pues que sería desahuciada por la policía, como cualquier persona que ocupa ilegalmente una propiedad. Y ante esto pues ya finalmente se fue la señora. Dijo que con ella se iba toda la legitimidad que quedaba en Georgia. Se marchó a los Estados Unidos, donde le han dado un trabajo, por supuesto. No recuerdo ahora mismo en qué fundación o en qué universidad, pero vaya que le han premiado por los servicios prestados. Y, de momento, Georgia se ha librado de ser una segunda Ucrania, pero en esto es en lo que quieren convertirla. Como con la guerra de Ucrania no han conseguido los resultados deseados de infligir una derrota estratégica a Rusia, a ver si abriendo otros frentes la cosa funciona. Pero claro, yo imagino que el señor Ivanishvili tonto no es. Y ya se habrá figurado que si no tienen material de guerra suficiente para Zelensky, pues menos tendrán para Georgia y para Ucrania al mismo tiempo. Y bueno, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle al botón correspondiente. Y si quieren suscribirse a mi canal, sean bienvenidos. Hasta la próxima.